Nadie creyó que su primer día cambiaría todo. Nadie esperaba ver a una joven secretaria llegar al lobby de la torre y hablar en voz alta consigo misma mientras sostenía un gafete con una sonrisa que parecía más un desafío que una presentación. Antes de que comience la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y al final no olvides valorar esta historia. Era lunes a las 9 en punto en la torre central de Grupo Rojas, la sala de juntas más alta de la ciudad, y el multimillonario Alejandro Rojas había roto su propio récord: 7 asistentes despedidas en menos de 2 semanas. La puerta del despacho del COO se cerró con un clic que retumbó por los pasillos acristalados. Su madre entró por teléfono antes que cualquier humano, con voz de Doña Marta y el perfume de siempre, diciéndole que la apariencia debía ser impecable. El patrón estaba claro: poder absoluto, rigor matemático, una silla de ruedas que hacía su presencia aún más emblemática. En el vestíbulo, junto a la cafetera industrial, Lucía murmuró un comentario dirigido a nadie que podría oírla y alguien lo tomó como valor. La promesa que se colgaba de ese día era peligrosa y dulce a la vez. Lo que nadie esperaba era que una secretaria aparentemente desordenada reconfiguraría no solo la agenda del CEO, sino su propia vida. La voz de Doña Marta resonó como un mandato suave que cargaba pasado y orgullo familiar. La puerta de la oficina de Alejandro se abrió sin que nadie la tocara. Quédate hasta el final y califica esta historia del 0 al 10. La contratación improbable comenzó como un error delicioso. Lucía había venido a la torre con la idea de vender pulseras hechas por su abuela en el mercado de la ciudad. Su hermana menor le había dado el gafete equivocado por broma y terminó en la recepción con el nombre de Sec Morales impreso en papel y una sonrisa de incógnita. Marcos, el responsable de recursos humanos, la miró con incredulidad desde detrás del mostrador. Carla, la secretaria interina y antigua compañera, frunció el ceño y susurró con sorna Sonia, la jefa de protocolo: aquí no caben improvisaciones. Paula, la fisioterapeuta del centro médico del edificio, pasó y dejó caer un comentario compasivo. Javier, un amigo de la infancia que trabajaba en mantenimiento, la observó desde la escalera y le guiñó el ojo como diciendo: puedes con esto. La madre de Alejandro, Doña Marta, que había venido a revisar la casa de la empresa, la encontró precisamente hablando sola con la cafetera, contando chistes que nadie entendía, y decidió por pura intuición que esa era la persona que su hijo necesitaba. Fue curioso ver cómo una señora con pañuelo de seda en el cuello y una agenda tan ordenada como una partitura pidió el gafete dorado para Lucía como si estuviera encargando un broche de familia. La entrega del gafete fue un ritual: el metal frío, el sonido seco de la placa al deslizarse por el lomo del protacartas, el olor a barniz nuevo de la credencial. Las manos de Lucía temblaron un instante al deslizar la tarjeta. La textura rugosa del material le recordó a su infancia, a la mano callosa de su padre. «Bienvenida al piso 25», dijo Marcos con solemnidad. «No te pierdas», añadió Carla con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Fueron palabras que olían a amenaza y a oportunidad. En el trayecto en ascensor se produjo una conversación que nadie había previsto. «¿De dónde vienes?», preguntó una voz grave y distante. «Del mercado», respondió Lucía con honestidad. «¿Hablas sola a menudo?», inquirió otra. «Solo cuando quiero ensayar respuestas que nunca me hicieron», dijo ella. 8 pisos de silencio después, la puerta se abrió y el espacio olía a café caro, a madera pulida y a perfumes que no parecían de este barrio. Ese primer contacto fue una mezcla de ritual corporativo y azar popular que sentó la mesa para un choque de mundos. Su primer día estuvo lleno de tropiezos calculados y evaluaciones implacables. La primera reunión de la mañana fue en la sala oval, con una mesa que reflejaba rostros como espejos y una pantalla con cifras que parecían latidos de la compañía. Alejandro entró empujando la silla de ruedas con los pies, más dueño de la luz que de la gravedad. Su voz era un instrumento afinado para el corte y la corrección. «Empezamos», dijo, y el silencio obedeció. Lucía distrajo al grupo por un instante al derramar café sobre un dossier. «Tranquila», murmuró Paula en su defensa, mientras Carla sonreía con esa mezcla de triunfo y desembarco. Hubo 8 intercambios intensos en esa reunión que marcaron el registro. «¿Quién autorizó este informe?», preguntó Alejandro. «Yo, señor», dijo Tomás, el asistente financiero. «Este número no cuadra», replicó Alejandro. «Quizás un error de entrada», sugirió Javier. «No confío en errores, confío en responsabilidad», afirmó el CEO.
Perdón, señor, lo limpio, ofreció Lucía. No es eso, dijo Alejandro mirándola con una curiosidad que no era cáustica ni amable aún. La tensión se movía como un tejido fino entre los presentes. El olor del café derramado quedó en el aire como testigo, y el sonido del pañuelo de doña Marta al ajustarse alrededor del cuello hizo efecto de sentencia. Más tarde, en la sala de logística, Lucía recibió una hoja con protocolos escritos en lenguaje seco. La lectura había que hacerla como si fuera una partitura: tiempos, responsabilidades, cortes. La exnovia de Alejandro, Clara, apareció entre la audiencia ejecutiva y lanzó una línea de cuchillo. ¿No prefieres a alguien con experiencia? La reacción de los inversores fue una corriente fría. Se hicieron evaluaciones rápidas, minutas y un informe que describía sus primeros errores con la precisión de un forense. Al final de la jornada, Alejandro no había sonreído, pero algo, un murmullo, había cambiado dentro de su habitual impasibilidad. El conflicto íntimo y el primer vínculo surgieron cuando la rutina se rompió. Por la necesidad. Alejandro tenía sesiones de rehabilitación que pretendían ser invisibles para la prensa y los inversores. La fisioterapia era su secreto cotidiano. Paula, la fisioterapeuta, esperaba a la puerta de la clínica privada del edificio con una bata azul y el cartel con horarios que olía a limpieza y vendajes. «Tienes 10 minutos», dijo ella a Lucía cuando la vio en el pasillo. «Es mejor si te acostumbras a horarios». Dentro, la sala olía a crema térmica, a delicadas descargas de calor y a música baja que imitaba el ritmo del corazón. Hubo un intercambio de casi 10 réplicas entre Alejandro y Lucía en esa primera sesión que fue tan improbable como sincera. «No me interesa que me compadezcan», dijo Alejandro con voz controlada. «No vine a compadecerlo, vine a ayudar», respondió Lucía con firmeza. «Tu mano derecha tiene memoria», dijo Paula tocando el antebrazo del CEO. «Tiene memoria y espera compañía», añadió Lucía con humor nervioso. La fisioterapia fue una coreografía de tacto, instrucciones suaves y pequeños logros que olían a mercurio de esperanza. Las descripciones sensoriales llenaron el lugar. El roce del vendaje en la piel, el sonido del gotero lejano, el sabor metálico de la respiración contenida, el brillo del sol filtrándose por la persiana, el tacto firme y cálido de la mano que sostenía el peso. En una de las repeticiones, Alejandro sonrió sin darse cuenta y el sonido fue casi un secreto. Fue la primera risa genuina en meses, un sonido que rompió un patrón y lo hizo humano. Esa risa fue el inicio de un vínculo que no se podía explicar en organigramas ni en reportes financieros. Las primeras humillaciones públicas desde luego llegaron, y con ellas la escalada. El baile benéfico de la compañía era el ritual anual donde los accionistas medían la elegancia y los rumores competían por el mejor vestido. Lucía aceptó acompañar a un grupo de asistentes como apoyo logístico, y en la cena, con bandejas, pasos torpes y tacones que no habían ensayado, ocurrió el desastre. Un camarero tropezó y el contenido de una copa de vino tinto se volcó sobre el vestido de doña Marta, que escoltaba la mesa principal. El ruido fue seco, el murmullo subió como un oleaje. «Perdón», dijo Lucía con voz que temblaba. «No fue culpa suya», murmuró Alejandro, levantando la mano para calmar, pero su gesto fue torpe y la prensa lo notó. Hubo al menos 9 intercambios intensos en ese momento en el que la sala se dividió entre condena y defensa. «Esto queda en la factura», dijo uno de los patrocinadores con voz de mármol. «No es un desastre, es un accidente», dijo Paula apoyando a Lucía. «No en mi familia», afirmó doña Marta entre dientes. Mientras tanto, un fotógrafo aprovechó el instante. La imagen que se publicó al día siguiente en la prensa viral fue de Lucía con la mano temblorosa sobre el vestido arruinado y Alejandro de pie, protegiéndola con una expresión que no mostraba ni frialdad ni cariño fácil. La viralización del video de menos de un minuto cambió la percepción pública en cuestión de horas. La escena mostró a un CEO no solo expuesto, sino también dispuesto a tomar una posición que nadie esperaba. Fue el primer momento en el que la humillación pública se torció y empezó a convertirse en una defensa visceral que cautivó al público. La sabotaje y el enfrentamiento subieron la apuesta cuando alguien decidió jugar sucio. Carla y Clara conspiraron entre bambalinas para desacreditar a Lucía. Un mensaje anónimo circuló por la intranet con errores editados, documentos retirados y una grabación de ascensor que mostraba a Lucía hablando sola mientras reía de una broma que nadie escuchó.
La grabación se volvió viral en la oficina, y en poco tiempo, fuera de ella también. El rumor comenzó a decir que Lucía no solo era incompetente, sino peligrosa para la reputación del grupo. Esto llegará a la prensa, dijo Irene, la periodista interna con libreta siempre en mano. ¿Quién difundió esto?, preguntó Alejandro con voz cortante. No lo sé, contestó Marcos mirando cifras en su tablet. La confrontación en el ascensor fue tensa y lenta, de esas que obligan a recordar heridas pasadas. ¿Piensas que soy un juguete?, dijo Carla acercándose. Nunca, replicó Lucía con voz que parecía romperse y recomponerse. Eres un problema, añadió Clara. Eres mi responsabilidad hoy, dijo Alejandro, y la cámara que alguien llevaba en la solapa captó el momento. La tensión interna y los recuerdos activados hicieron que Lucía recordara la noche en la que su padre perdió el trabajo y su madre lloró en la cocina. Fue un instante decisivo que duró varios segundos, y en esos segundos tuvo que elegir, dimitir para salvar a la empresa o quedarse y pelear. Eligió quedarse. La decisión activó una cadena de reacciones que incluyeron investigaciones internas, llamadas a abogados y un informe que detalla cronogramas y responsabilidades. Descripción técnica del proceso de investigación interna de la empresa. La auditoría se llevó a cabo en 3 fases. Primero, se recopiló el registro de accesos a la intranet en 48 horas. Luego, se auditaron metadatos de archivos y correos y por último, se revisaron cámaras de seguridad y respaldos. Los responsables, liderados por Marcos y asesorados por un bufete externo, elaboraron un acta con tiempos y responsables. Los términos usados fueron claros y accesibles: acceso no autorizado, manipulación de archivo, difusión no autorizada y sanciones laborales. La escalada culminó en el clímax público y la gran virada en la conferencia anual de inversores. La sala de conferencias olía a madera vieja y perfume nuevo. Las luces estaban diseñadas para que los rostros brillaran impecables, y el telón sonaba expectativas. Alejandro salió al estrado en su silla de ruedas con una sonrisa medida. Había vídeos preparados, gráficas de crecimiento y un guión. Lucía, sentada en primera fila, tenía el gafete colocado en el pecho y el corazón de coraje. Empezaron las presentaciones. Hoy presentaremos no solo resultados, sino un nuevo enfoque humanitario, dijo Alejandro, y los murmullos se mezclaron con el clic de bolígrafos. Irene, la periodista, clavó su mirada, buscando la palabra clave que hiciera estallar la noticia. Carla intentó atacar con una pregunta plantada que buscaba reabrir la herida del escándalo. ¿Puede explicar por qué se defiende a alguien que daña la imagen?, planteó. Alejandro respiró, miró a la sala y tomó una decisión pública que fue preparación y valentía a la vez. Hubo un intercambio de 8 a 10 réplicas en el que Alejandro, con voz clara y pausada, anunció la creación de una fundación de rehabilitación y apoyo laboral para personas que, como él, necesitan procesos de rehabilitación y reinserción. No pretendo ser un mártir, dijo, pretendo ser un ejemplo de que la vulnerabilidad no es debilidad. Lucía, sorprendida, sintió que su mundo daba un giro. Las reacciones fueron inmediatas: aplausos que subieron, notas que arrancaron páginas, teléfonos que latían con notificaciones. Alejandro usó su autoridad para transformar la humillación en proyecto, y la prensa no tardó en aplaudir la decisión. Fue un discurso improvisado que cambió la narrativa de la compañía y ofreció una salida honrosa a quienes habían querido usar la vulnerabilidad como arma. En ese momento emitió un CTA tácito que invitaba a mirar más allá del cristal y a valorar la humanidad que hay tras los números. Volvamos al proceso de rehabilitación, que se convirtió en íntimo taller de confianza. Las sesiones con Paula y su equipo incluyeron rutinas de fisioterapia que eran minuciosas y repetitivas. El protocolo detallaba tiempo de estiramientos, uso de electroestimulación en fibras específicas, ejercicios isométricos y una pauta de hidratación y nutrición diseñada por el departamento médico. Cada ejercicio tenía indicadores simples: incremento de rango de movimiento en grados, tolerancia al esfuerzo en minutos y reducción del dolor en escala numérica. En reuniones con especialistas, se hacían informes semanales que contenían gráficos de evolución, notas sobre sueño y recomendaciones para adaptar la silla y el puesto de trabajo. La sensación era técnica, medida y profundamente humana. Los momentos de tensión se volvieron más visibles a escala humana. Uno fue la tarde en que Lucía recibió un mensaje anónimo con amenazas veladas que relacionaban su pasado con la caída financiera de su familia.
La descripción de ese momento, de unos 550 caracteres, contiene el latido del miedo. Se quedó quieta en el baño de la oficina, sintió el frío del azulejo en las plantas de los pies, recordó la voz de su padre diciendo que no volverían a pedir limosna y por un segundo consideró renunciar. Respiró hondo, apretó la fotografía de su hermana en la cartera y decidió que esa no sería la última palabra. Otro momento ocurrió cuando Alejandro, en una entrevista filtrada, se mostró más vulnerable de lo que permitía su figura pública. Lucía lo vio en la sala de juntas, sus manos temblaban mientras hablaba de noches en vela, y en ese instante comprendió que el hombre que tenía delante no era un monstruo, sino un hombre con pérdidas. Fue una escena de 600 caracteres donde se mezclaron el olor de colonia barata, la luz fría de la pantalla y el sonido del ventilador como metrónomo de la verdad. Un tercer momento fue el choque con Clara en un pasillo, cuando las acusaciones se volvieron físicas en tono y hubo que mediar. Lucía sintió que su estómago se encogía, recordó las veces que su madre la defendió en el colegio y decidió no retroceder. Fue un momento de 550 caracteres en el que la elección fue quedarse y plantar bandera. Un cuarto momento que marcó una decisión fue la lectura del acta que la exculpaba parcialmente de la manipulación de la intranet. Al ver su nombre protegido pero no totalmente libre, la sensación fue agridulce, justicia burocrática mezclada con el sabor salado de las lágrimas. La comunidad dentro de la torre empezó a reaccionar. Tomás organizó una reunión informal en la cocinita, Javier trajo pasteles y Paula contó anécdotas que desarmaban carcajadas y prejuicios. Irene publicó un artículo que hablaba de resiliencia y aunque al principio hubo críticas, el hashtag se movió como una ola de apoyo. A la tercera semana, la fundación propuesta por Alejandro recibió donaciones iniciales y se lanzó un proyecto piloto para rehabilitación laboral. El sistema de prensa y marketing diseñó una campaña con imágenes que mostraban manos en ejercicio, sonrisas tímidas y citas honestas. El proceso técnico de implementación de la fundación fue sencillo en su enunciado y complejo en su despliegue. Hubo fases de diseño estratégico, evaluación de beneficiarios, capacitación de personal y firma de convenios con entidades hospitalarias. Cada contrato llevaba un anexo con indicadores de éxito y cláusulas de protección ética. Describir ese proceso en 300 caracteres sería decir que hubo planificación, métricas y ética. Plan, medir, proteger. El clímax público definitivo se produjo en la gala de entrega de premios de la ciudad, donde Alejandro entregó el galardón principal y aprovechó la tribuna para hablar sin teleprompter. Cuando uno cree que lo tiene todo, descubre que le falta humanidad, dijo. En un intercambio de 8 réplicas con preguntas de moderadores y aplausos que duraron, anunció la denominación de la fundación con el apellido mixto Morales Rojas y propuso que un porcentaje de las ganancias se destinara a programas de rehabilitación y reinserción laboral. La reacción fue un aplauso que se prolongó y un murmullo de aprobación incluso entre los más escépticos. Carla y Clara, en la grada, se miraron y no encontraron verbo para atacar. Fue entonces cuando Alejandro, mirando a Lucía, dijo algo que nadie había previsto en un CEO. Gracias por quedarte cuando otros huyeron. Lucía, con los ojos húmedos, respondió con una broma y la sala rompió en risa. Fue una humillación convertida en triunfo, la culminación de una historia en la que la vulnerabilidad dictó nuevos términos. Antes de llegar al epílogo, un CTA para ti que nos estás escuchando ahora. Imagina que estás en el lugar. ¿Qué harías? ¿Te quedarías o huirías? Escribe en los comentarios empezando por la ciudad donde nos sigues y luego tu elección. Por ejemplo, Madrid me quedaría o Barcelona no aguanto. Tus comentarios nos ayudan a entender cómo reacciona cada comunidad ante estas historias y alimentan futuros relatos. Ahora, vuelve con nosotros porque lo que sigue mostrará la reconstrucción íntima y los cambios a largo plazo. La reparación personal fue lenta y minuciosa. Las sesiones de fisioterapia incluyeron días con pequeños avances y retrocesos. El procedimiento de evaluación médica describía cada paso en términos comprensibles. Revisión neurológica básica, medición de fuerza en newtons convertida a valores prácticos y plan de ejercicios progresivos en series. Los informes mensuales incluían fotos de progresión, tablas de movilidad y recomendaciones de apoyo psicológico. Técnica y calor humano se mezclaron en un tratamiento que exigía disciplina y ternura. El desenlace íntimo llegó en una pequeña casa en las afueras, la casa donde Lucía creció y donde su madre, Rosa, aún guardaba cojines con hilos de colores. Allí
Allí, en la cocina con olor a pan recién hecho, Alejandro la visitó con timidez y una caja con documentos para la fundación. Hubo un intercambio de 10 réplicas en el que se habló de miedo, de fracasos pasados y de futuros posibles. Nunca imaginé que alguien me enseñaría a bajar la guardia, dijo Alejandro. Yo tampoco imaginé que un CEO pudiera temblar de honestidad, respondió Lucía. ¿Te asusta cambiar?, preguntó ella. Me asusta no hacerlo, contestó él. Fue un momento en el que la intimidad se consolidó sin grandes gestos, con manos que se buscaron en la mesa y una promesa de trabajo conjunto. La escena cerró con una cena improvisada, el sabor de una sopa que sabía a casa y la risa ligera de alguien que ya no tenía que fingir. Se mencionó un posible compromiso en términos de proyecto y no de boda, una alianza profesional que permitió respirar. El epílogo en 3 tiempos narra la evolución concreta y medida de lo que sucedió después. Un mes después, la Fundación Morales Rojas ya tenía su primer programa piloto con 10 beneficiarios. La oficina central había adoptado políticas de inclusión y el informe de impacto inicial mostraba mejoras en moral y productividad. Los datos hablaban de un incremento del 70% en la satisfacción de los trabajadores que participaron en el programa, y el testimonio de uno de ellos, un ex conductor con lesión, circuló en redes. La vida de Lucía se organizó: horarios regulares, terapia continua y pequeñas celebraciones en la cocina de su madre. 3 meses más tarde, la campaña de la fundación era columna en prensa y el hashtag seguía activo. La fundación había firmado convenios con 2 hospitales y ofrecía plazas de formación en habilidades administrativas. Alejandro habló en un congreso sobre liderazgo empático y su discurso fue citado en medios internacionales. Lucía coordinaba programas con Paula y Tomás y su nombre aparecía en la página web de la fundación como coordinadora de proyectos. Se filtró una foto de ambos en un parque sonrientes y la prensa dejó de insistir en escándalos para apreciar el trabajo hecho. A los 6 meses, la fundación había ampliado su alcance a otras ciudades, había creado una bolsa de empleo especializada y la política interna de Grupo Rojas obligaba a incluir evaluación de rehabilitación en casos de discapacidad. Alejandro había recuperado parte de su movilidad funcional y seguía usando la silla en actos públicos por coherencia y por economía moral. Lucía había recibido una oferta para dirigir un programa internacional, pero decidió quedarse en la fundación. La transformación no solo había sido personal, sino institucional. La compañía ahora medía su éxito con indicadores de inclusión, además de financieros. En la última escena íntima, Alejandro y Lucía caminan por la plaza donde todo comenzó para ella. La misma plaza del mercado donde se vendían pulseras y sueños. Él empuja la silla con seguridad nueva, ella lleva una agenda con notas y proyectos. Se miran y no hacen promesas grandilocuentes, solo compromisos de trabajo y ternura. Ella le regala una pulsera tejida por su abuela, él le entrega una copia del contrato de la fundación con su firma. La cámara que registra la escena capta la luz del atardecer y el sonido lejano de la ciudad que vuelve a latir. En pocas frases se resume la moraleja: quedarse puede ser un acto de valentía, la vulnerabilidad puede convertirse en política transformadora y una secretaria que habló consigo misma se volvió arquitecta de un cambio. Y ahora te pregunto a ti que nos miras, ¿aceptarías el caos si al final hubiera felicidad? Si te gustó la historia, suscríbete para más relatos que mezclan humor, drama y reversos humanos. Comparte tu opinión en los comentarios, cuenta desde qué ciudad nos sigues y danos tu nota. Gracias por acompañarnos en este viaje de caída y reconstrucción.